Muy buenos días a todos. Les agradecemos un montón el estar por acá acompañándonos hoy sábado en este webinar. Este mini webinar tiene como objetivo poder dar a conocer un poco más sobre el curso, sobre sobre la serie de la ISO 19650 1 y 2. Antes de eso, para quienes nos están acompañando por primera vez y para los que nos conocen ya un poco, BIM Plus Academia Creativa es una academia de actualización profesional dedicada a la formación en metodología BIM, procesos BDC, Lean y otros. Desde Costa Rica, principalmente con este tema de la pandemia, pues nos hemos expandido un poco más a trabajar en la modalidad online, donde nuestra propuesta trata de llevar capacitación antes en la vieja normalidad con la parte de presencialidad, pero hoy en día mucho a través de los formatos de e-learning y educación sincrónica. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para que conozcan un poco de todo lo que estamos haciendo. No solo estamos haciendo TIC, estamos haciendo OpenBIM, mucho van a ir conociendo un poco de series de cursos y webinars gratuitos para pues, las personas que nos siguen. Entonces, sí que es súper pendientes de estar en redes sociales. Les recuerdo que todos los webinars que hacemos quedan depositados en nuestro canal de YouTube, que es BIM Academia Creativa, para que puedan echarles un ojo a tanto este como otros webinars que hemos hecho. Sin más, la intención de hablar de la ISO 19650, serie 1 y 2, viene mucho a que hoy la industria cada vez adopta más BIM, estamos cada vez más comprometidos en una mejora, en poder actualizar nuestros procesos profesionales y llegó con, ahora Manuel pues lo conversará más a profundidad, pero llegó para nosotros la oportunidad de conocer la ISO y cómo realmente se aplica. Este documento que ven acá a la derecha es desarrollado por la Building Smart, lo voy a estar compartiendo en el webinar para que lo puedan tomar. Es un documento abierto, es una guía básica, ahora Manuel pues puede profundizar un poco más sobre eso, no es sobre lo que va a girar este mini webinar. Les contamos que desde BIM Plus hemos diseñado un curso de formación en ISO, con la introducción al trabajo colaborativo. Manuel es nuestro instructor. Para hablar un poquito de Manuel, tengo el agrado de conocerlo como amigo ya hace unos cuantos años, nos hemos conocido, hemos estado juntos en un par de lugares donde hemos coincidido para hablar de todo este tema de transformación digital, de la modernización en la industria. Manuel lidera IC Shift, fundador de una empresa súper innovadora en Chile, es miembro activo del BIM Forum Chile, del Comité de Estandarización, miembro de la Mesa de Trabajo del Estándar Nacional de Plan BIM Chile, miembro activo del Comité ISO TC59 y SC13. Aparte de eso, ha estado en presentaciones y participaciones en el Comité de la ISO TC59 en Oslo, Noruega, el webinar de estándares ISO BIM para el BIM Forum Chile y en el Comité ISO TC59 y SC13 en Tokio, Japón. Para nosotros es un placer tenerte, Manuel, acá. Les voy para el público que nos está acompañando, vamos a tener, pueden ir haciendo preguntas. La intención de esto es hablar en torno a la ISO, aclarar dudas, que conozcan un poco el trasfondo que tienen los objetivos de este taller que vamos a estar dando de la próxima semana y que puedan conocer de voz de nuestro instructor de qué trata realmente la ISO. Hay muchos nublados del día, dicen en Costa Rica, hay muchas dudas, qué es ISO, qué no es ISO, y también para eso vamos a lanzarles en este momento en sus pantallas les está apareciendo unas preguntas que vamos a dar un chance a que las respondan, mientras si quieres, Manuel, vamos haciendo el switch para que si quieres presentar algo, yo voy a dejar de compartir acá mientras que el público responde las preguntas y vamos dando chance. Así que Manuel, si quieres introducirte, Sí. muchísimas gracias por estar acá. No, muy, muy buena tu introducción, estimado amigo. Pero yo quería aclarar una cosa, porque a mí me confundía mucho al principio y me imagino que confunde a mucha gente,
desconcierta a mucha gente, ese número que mostraste, ISO TC59/SC13, es el subcomité 13 del comité 59 en ISO que tiene todos los temas BIM. Dentro de ese comité hay muchos grupos de trabajo. Hay trabajos individuales y trabajos conjuntos con otros grupos. En particular, un grupo de esos, el Working Group 13, es el que ve todo el tema del desarrollo de un proyecto de construcción, el ciclo de vida, y ahí está inserto la normativa ISO 19650. Bueno, no quiero arruinar un poco las respuestas, o influir en las respuestas, pero es de conocimiento que investiguen. Hace un par de semanas atrás recién fue liberada oficialmente en inglés de esta serie, la parte 5, que tiene que ver con la seguridad de la información. Para fines de este año, si es que en unos meses más, va a estar oficializada la parte 3, y ya se está trabajando fuertemente en la parte 4. De hecho, tenemos reunión la próxima semana en el Comité Internacional. Y ahí está la serie completa de la serie, por eso la llamamos la serie ISO 19650, a pesar de que recién está liberada la parte 1 y 2 oficializada. Y traducida al castellano en este caso, yo no sé si hay alguien puede comentar, ¿conoce alguna otra traducción en Latinoamérica? Quizás Perú lo tiene, no lo tengo tan claro, pero Chile tiene una traducción ya de la parte 1 y la parte 2. En Costa Rica se está trabajando en una traducción, sabemos que viene a consulta pública, esto pues, vendrá pronto como parte de los objetivos que tiene el país y que también fue por ahí por donde nació un poco la intención de desarrollar este curso. La intención que está teniendo las instituciones, los entes reguladores y normalizadores en la adopción de ISO, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, llevamos un 75% de respuestas. Vamos a darle un par de minutos. Mientras Muy tanto, Manuel, importante, antes que se liberen o aquellos que influyen en esta consulta pública, puedan mirar la versión chilena, no porque queramos liderar ni nada por el estilo. De hecho, me imagino que va a ser una de las primeras preguntas, ¿y qué es la ISO? Y yo me llevé una entre triste y grata sorpresa cuando fui por primera vez al comité en Tokio, eh, porque no podían creer que una persona que no fuera de Norteamérica o de Europa estuviera presente. Obviamente habían delegados asiáticos porque la reunión por esa de la vía fue en ese lado del mundo, pero ellos extrañan mucho que una normativa que tiene que tener consenso mundial no tenga participación de nadie más que norteamericanos y europeos típicos, porque está Francia, Alemania, Inglaterra, eh, ¿qué más? Suiza, me faltan algunos, pero no son mucho más, y de Europa del Norte. No hay muchas más personas involucradas, entonces insisten fuertemente en que se meta cualquier persona que quiera aportar para que esto sea un consenso mundial. Esa es la finalidad de cualquier norma ISO, que sea un consenso mundial. ya tenemos los resultados, vamos a compartirlos. Vamos a compartir los resultados sobre las 4 preguntas que hemos hecho hasta el momento. ¿Ha leído la serie ISO 19650? Un 67% dice que no la ha leído. Un 5% no sabe qué es la ISO, lo cual es bueno, o sea, hay bastante ya conocimiento sobre de qué estamos hablando. Siente que aplica parcialmente la ISO 19650, un 69% dice que no, y un 33% que sí. Conoce los documentos antecesores de la serie ISO 19650, tenemos un 52% que nos dice que no, un 21% que no está seguro, así que ahí tenemos un promedio diferente, y un 29% que dice que sí. Aplico parcialmente esas normativas, un 53% que no, un 22% que sí y un 26% no está seguro.
Creo que los resultados son interesantes pensando en que no es algo que ya está nuevo para muchos. O sea, aquí estamos ahorita conectados casi 100 personas, hay un buen conocimiento sobre la norma, o por lo menos hay una necesidad de conocer a profundidad. Nos dice Walter Troy, un saludo para Walter desde Argentina, que en Argentina está en discusión pública la parte uno y él participa en el IRAM. No me acuerdo qué era el IRAM. Y tenemos un comentario anónimo que dice, ISO es un estándar de normativa ISO 9000, se parte de un proceso, documentación, procedimientos enmarcados en un mapa de procesos. Tengo dos preguntas. ¿El PAS son igual que la ISO? Segunda pregunta, ¿existe un mapa de procesos? Si quieres las preguntas ahorita las vamos a abordar, Esa a pregunta compartir. tiene mucha información, algo bueno y algo malo, pero esa pregunta está muy buena, ahí se explican Sí. muchas cosas. Lo Vamos que a yo ver, quería nada más. comentar por el Ajá. personaje de Argentina, Walter, eh, y en el fondo cualquiera, ustedes que también van a entrar en la consulta pública, lo importante, ¿por qué pedía revisar esta? Porque hay mucha terminología, al final es un tema de terminología, ustedes no pueden cambiar el contenido, nadie puede cambiar el contenido si no, no es una normativa ISO, es una norma nacional. Pero es importante que la traducción no siempre se puede traducir directamente del inglés al castellano, como ustedes lo saben, no es fácil. Entonces, ahí está la clave en las traducciones para que una chilena se parezca a una costarricense o a alguna argentina. Eh, es clave la traducción, la capacidad del traductor y después el comité que revisa esa traducción. Eh, para que en- con pequeños modismos quizás de cada país, pero en el fondo sea lo mismo en todas partes. Por eso yo les pido que revisen la chilena porque ya fue bastante revisado. No voy a decir que está quizás perfecta, pero fue bastante revisada y bueno, si nos pueden comentar algo que no les parezca de nuestra traducción, sería ideal también, porque hay instancias de revisión. Perfecto. Para darte el control de la pantalla, nada más repasar un poco el objetivo cuando decidimos con Manuel explorar el tema de desarrollar una introducción a la ISO. Fue porque hay muchísimos temas de implementar, ¿verdad? O sea, poder entender la implementación de los procesos, poder resaltar los elementos claves que tiene la ISO, o sea, entender mucho la información que se genera. Ahora vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Las diferencias, cómo poder realmente adoptar en una organización sin importar su escala, y especialmente cómo entender el entorno común de datos, ¿verdad? O sea, hay muchísima confusión en relación hacia el entorno común de datos, hacia la interoperabilidad, y es parte de donde desde donde queremos partir con este curso, y particularmente poder abordar preguntas, así que siéntanse libres en ir haciendo preguntas. Yo empezaría, voy a dejar de compartir acá, no sé, ¿vos querés compartir pantalla, Manuel, o tenés algo? No, la verdad es que creo que con estas preguntas que están, Ok, podemos conversar y bastante. ok, Em, entonces si quieres podemos trabajar sobre este documento que les vamos a estar compartiendo. Déjame compartir acá sí. sobre este documento que es el que vamos a estar compartiéndoles ahorita en el webinar. Eh, Yo creo que la primera pregunta que para poder entender, porque muchos de los que estamos acá, ¿qué es la ISO 19650? Gran pregunta. Bueno, antes de tener esa respuesta, yo las preguntas que te sugerí que hicieras fue por una cosa muy en particular, y es algo netamente personal, pero creo que se ajusta a varias personas. No es, yo no creo en este minuto en que tú puedas aplicar o no la ISO. De la misma manera que tú no es que decidas o no aplicar BIM. Esto es un proceso de madurez. Por lo tanto, la pregunta, bueno, definitiva, si no la conoces, probablemente si estás aplicando BIM, seguramente ya calzas en parte de la normativa. Si la conoces y respondiste que no la estás aplicando, yo creo que no es así. Yo creo que parcialmente todos la están aplicando. Entonces, a mí no me gusta encasillar si, si, si la puedo aplicar o no. Simplemente empezar a conocer un proceso de mejora continua y ver tu grado de madurez.
En particular, la ISO es, como yo te decía, un consenso internacional para el manejo de toda la información generada en un proyecto de construcción bajo metodología BIM. Porque sabemos que con esta tecnología, metodología, eh, la generación de información ha crecido de manera exponencial, entonces se necesita un marco regulatorio eh, para un proyecto de construcción con tanta información. Es en esencial, eso es la serie ISO, y se divide en 5 partes. La primera parte tiene que ver con toda la terminología y con todos los conceptos fundamentales para dar a conocer estos términos en el mundo, porque hay algunos que parecen sencillos, pero no son tan obvios. Y ya la segunda parte es un proceso estructurado para el manejo de información en la etapa de construcción. Y ahí es un término que sería bueno homologar en el mundo. Project phase en inglés. Etapa de desarrollo de proyecto o de diseño-construcción. La parte 3 tiene que ver es un proceso estructurado, propuesto a nivel mundial para la etapa de administración, operación y mantenimiento de un proyecto. La parte 4 es una parte pequeña pero muy importante que tiene que ver, que detalla, es un proceso que detalla los intercambios de información que, que se proponen en las partes anteriores, ¿cierto? En las partes 1, en las partes 2 y 3 se proponen distintas instancias de intercambio de información y esas están detalladas en la parte 4. Y la parte 5 es una norma general que aplica a todas las otras, que está exclusivamente dedicada al manejo de, a la seguridad de la información generada, obviamente en línea. Tiene todo que ver con la parte TI. Contame una cosa, vamos a ver, este documento es tal vez, obviamente aquí hay algo súper importante, la ISO es de pago, ¿verdad? Eso es una Sí. cosa, eso es una cosa muy, muy importante que a veces vos ves en chat de WhatsApp que te dicen, alguien tiene la ISO que me la pueda pasar, realmente lo único público es este documento, ¿verdad? Y ahí hay que ayudar a la industria, porque claramente toda la gente que pone esfuerzos para hacer todas estas normas no, 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 no vive de aire, entonces tiene que cobrar y efectivamente, y ahí hay una pregunta que dice, ¿dónde puedo consultar la norma? Eh, no tengo claridad si está, bueno, está a través del órgano normalizador en Chile, se llama INN, Instituto Nacional de Normalización, y ahí se pueden comprar las normas. ¿Ya? No, no me queda claro si se puede pagar del extranjero o no, pero quizás eso lo podemos averiguar y lo publicamos luego. Claro. ¿Ya? Una amiga de afuera me lo pidió y yo hice la transacción por ella sin saber si se podía. Pero los invito a comprarlas, no son caras eh, y creo que es el documento base para el resto de la vida en los proyectos de construcción. No, Y aquí empezamos con el tema, ¿verdad? O sea, ya entendimos que, o sea, entendiendo un poco qué es la ISO a grandes rasgos, ¿en qué beneficia adoptar ISO en BIM? O sea, estamos en un proceso complicado. El mercado, o sea, la industria está transformando, se está dejando de ser una industria bidimensional, con poca data, ahora hablar de BIM, que hablamos de mucha metadata, mucha información, y ahora le metemos procesos, ¿verdad? Ahora viene la ISO y nos dice, ok, bueno, no hemos terminado de adoptar una metodología en alguno de sus usos, cuales sea, y ahora nos viene ISO. ¿Cómo incentiva o cómo realmente conecta con BIM y realmente nos hace el proceso más fácil? bueno, es importante entender que son dos cosas separadas, son complementarias. ¿Ya? BIM es una metodología, y, ¿cómo se llama? Pero no hay un marco regulatorio mundial. Y eso Correcto. es un problema. Entonces, ahí cae perfecto una normativa ISO. Ahora tú me preguntas cómo asegurar el beneficio de la ISO 19650. Yo lo vería ni siquiera con el apellido 19650. En general, eh, hablar de cómo ordenar algo promueve la productividad. Eh, bueno, es difícil verlo hasta que tú no sabes que estás desordenado. Eh,
Y por eso, en particular, esta ISO es un, como decía, es un consenso mundial de un proceso estructurado, ordenado, y eso no en BIM, en cualquier parte, en cualquier industria, genera beneficios. No lo digo yo, lo dice, como tú dijiste, metodología Lean, Six Sigma, y hay una serie de corrientes que se dedican exactamente a eso, a ordenar, a estructurar un proceso y a optimizarlo. Y esto es lo mismo, pero enfocado netamente en la administración de la información de un proyecto bajo metodología BIM. Me acuerdo la última vez que estuvimos juntos en University, alguien, o sea, lo que vos oías en pasillos era, no, es que ahora la ISO es el nuevo PAS. ¿Verdad? Aquí veo unas preguntas que dicen, ¿por qué no seguir con el PAS? También hay cierto desconocimiento en relación a por qué se acaba el PAS y por qué aparece la ISO. Entonces, realmente, ¿la ISO es el nuevo PAS? ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Tal vez? Bueno, bueno, ahí hay una de las respuestas de las preguntas. En estricto rigor, el documento antecesor de... Perdona. Bueno, solo un paréntesis. Sí. Hay personas que no saben acá qué es el PAS. Bueno, Y creo para que allá todos voy, de ahora. Sí, para allá adelante. voy. Sí, El súper. documento antecesor de esta serie normativas ISO 19650 es el PAS 11, la serie PAS 1192, que tiene la misma estructura. El PAS es, en inglés, Public Available Standard, del Reino Unido. Son los estándares abiertos públicamente que rigen la normativa BIM del Reino Unido, pero son específicos para el Reino Unido, tienen muchísimo detalle. Bueno, no sé si comparten conmigo, pero es de, creo que conocimiento público que Reino Unido ha sido uno de los países líderes en todo esto, desde mucho antes. Nosotros, el Plan BIM Chile se ha basado muchísimo en todo, con mucha ayuda del Reino Unido, directa, y en el fondo lo que se hizo fue eh, subir, quitarle la especificidad del Reino Unido y esos documentos tomarlos como base y levantarlos a nivel ISO, a nivel mundial. Y luego cada país toma esos documentos y los vuelve a bajar a su realidad local. Pero la única manera de hablar a través de común, un proceso común en todo el mundo, es generalizar algo y es limpiar de detalles los documentos PAS, subirlos a nivel internacional y compartirlos y o sea, conversarlos, unificarlos. Entonces se estandariza terminología, imágenes, procesos, todo eso se facilita para que después cada uno tome eh, ese documento y lo lleve a la realidad nacional. De hecho, en el curso, la última sesión tiene que ver con eso, mostrarles los ejemplos de nuestra realidad nacional y parte de esos anexos es el estándar nacional para proyectos públicos. Toma todos los conceptos de hecho se basa abiertamente en la serie 1950, pero le pone mucho detalle local que no está en las normativas de Reino Unido en ningún país, son realidades nacionales. Y, y eso no hay nada que decir al respecto. César Basualdo, un poco tratar de conectar cosas de aclarar, porque realmente muchas veces queremos meternos en algo, así como cuando nos aventuramos a BIM o nos aventuramos a LIM, si no tenemos claro realmente qué es y quitamos todo ese ruido que hay alrededor de la información, a veces nos es difícil o entramos con una opinión o con una expectativa de algo que no es, ¿verdad? Nos preguntas, ¿la normativa ISO y la metodología BDC son lo mismo? Eh, no, yo creo que no tienen. O sea, a ver, la pregunta va, creo que un poco antes. BIM, ¿cuál es la relación entre BIM y BDC? Eh, Ustedes pueden encontrar cientos de explicaciones. La que más me convence a mí sería que BDC de alguna manera engloba a BIM y lo lleva, le da un impulso más fuerte en la parte constructiva
pero hay otra gente que va a decir que eso es BIM. Entonces, para mí, este es mi punto de vista. BIM, BDC son más o menos lo mismo, que son las metodologías para desarrollar un proyecto. La serie ISO 19650 es el marco regulatorio para cualquier proyecto de construcción, en todo el ciclo de vida del proyecto. Son las reglas del juego en el fondo, pero a nivel internacional. Es decir, yo me acojo, yo predico que sigo la serie 19650 en Chile, debería ser exactamente lo mismo que en China, en Noruega y en Sudáfrica. ¿Ya? O sea, es que esa es la base de ISO, como la 9001, como la 10200, como todas las ISOs, al final lo que Bueno, tienen es un estándar de trabajo y por algo se llama documentado. ISO International Standards Organization. Y la gracia es que sea, bueno, no dice mundial, pero en el fondo lo que ellos buscan es una estandarización a nivel mundial. Y no puede ser todo, tiene que ser obviamente las partes más generales porque no trabajamos exactamente igual en Chile como en Costa Rica, como en Argentina, y después como región sudamericana no trabajamos igual que Europa, ni Norteamérica, ni Asia. Pero todos hacemos un proyecto de construcción, que es lo mismo. Entonces, tiene que haber una parte que nos unifica. Me llama la atención que en la ISO, en la norma, cuando la lees, te habla solo de dos fases, fase de desarrollo y fase de operación, ¿verdad? Y te habla de tres actores nada más, la parte contratante, la parte contratada y la parte contratada principal y la parte contratada. Y Exacto. por otro lado, vimos en BIM es que diseño esquemático, desarrollo del diseño, el ciclo de vida, que es diseño, construcción, operación y mantenimiento. ¿Cómo viene a sintetizar todo esto la ISO? O sea, ¿dónde Bueno, realmente optimiza? eh, vuelvo a insistir, es la única manera, para que sea un estándar internacional, tiene que ser transversal a todo el mundo. Y lo que tú estás hablando ya es una realidad más local. Entonces, lo que yo te digo, eh, los términos que tú comentaste al principio, fase de desarrollo y fase de operación, son las dos macrofases que engloban todas las fases que cualquier persona pueda encontrar en el mundo, porque un proyecto tiene una fase de desarrollo y después un ciclo eh, infinito o hasta que logre la vida útil de operación, desarrollo, hasta que termine su vida útil. Y eso sí que es transversal a cualquier proyecto de construcción en Chile o en Japón. Pero, ISO, Manuel, la ISO, o sea, al tener estas dos partes y, o sea, uno tiene que adoptar la ISO. Uno de los problemas, por lo menos te voy a decir, en mi región, en Centroamérica, es que el BIM le llega en cualquier momento, ¿verdad? Le llega hasta por sorpresa. Puede haber empezado desde el cliente que lo quiere o el diseñador dijo, no, no me lo pidió el cliente, lo meto. O el constructor dijo, no, me voy a optimizar mi proceso, voy a hacer mis modelos, voy a hacer mi proceso BIM. O un subcontratista específico dice, no hay nada BIM, yo voy a hacer mi propia gestión, por lo menos para un proceso interno. La ISO puede implementarse a lo mismo o la ISO sí, para que realmente un proceso ISO 19650 tiene que empezar desde la licitación o puede llegar en cualquier fase del proyecto. bueno, es una pregunta recurrente y lo entiendo. Bueno, acá es una respuesta absolutamente personal y yo estoy hablando de la realidad porque, como tú sabes, yo soy consultor, yo desarrollo proyectos, entonces yo trato de hablar desde la realidad, no de la academia, ¿ya? Tú lo dijiste, llega BIM en cualquier minuto. Te pregunto, ¿es lo ideal? No, No, no es lo ideal. Por no, no lo supuesto que es. lo No lo ideal sería es. que parta de un principio. ¿Lo puedes hacer siempre así? No, no se puede. Lo Es una, hace, por pero es eso, insostenible. pero aporta en algún grado. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, hay veces que desordena un proyecto, pero muchas veces ayuda y es el proceso de maduración natural. En Chile lo vivimos mucho tiempo eso y ha ido mejorando cada vez más hasta que se logró el apoyo del gobierno, se lanza esta tarea titánica al parecer, te lo digo, el año 2017, 2018, pensar que
proyectos públicos, a pesar de que estaba el mandato y ya estábamos trabajando en eso, se iba efectivamente lograr estandarizar esto de pedir BIM desde un principio, lo veíamos como una utopía, y hoy día está sucediendo. Entonces, es un camino que tienes que vivir para llegar a eso. Claro. Y espérate que ahora todos no sabemos si efectivamente lo vamos a poder hacer para el 2025 en los proyectos privados. Pero si me pongo, tenemos como el mismo espacio de tiempo cuando empezamos para proyectos públicos. Bueno, yo creo que lo vamos a lograr. No tengo una bolita de cristal, pero creo que lo vamos a lograr. Y es exactamente lo mismo para la ISO. Es un marco regulatorio que nadie está acostumbrado. Yo no estaba acostumbrado a trabajar tan normado. Y me empiezo a meter en este mundo y el día uno, bueno, entiendo las cosas que dependen de mí. De esas cosas que dependen de mí, puedo empezar a implementar de a poquitito. Yo tampoco soy capaz de implementar todo lo que depende de mí. Y de a poco hay que empezar a predicar en lo que ya no depende de mí, pero me afecta a mí. Depende de esos roles que tú mencionaste, que son el appointing party o el lead appointed party, que no, en este caso no soy yo soy un contratista, ¿cierto? Un especialista. Y tengo que empezar a predicar y a trabajar a mi gente, a mi ecosistema, hasta lograr que algún cliente decida liderar un proceso 19.650 desde el principio. Yo creo que es la evolución natural de cualquier cosa. No, nada se puede poner tajantemente desde el día uno si no hay un grado de madurez que dura años. Esto es un proceso de mejora continua. Y se van a dar No cuenta que hay sabe. muchas cosas que ustedes ya hacen, solo que necesitan entender la película completa y ponerse una línea de trabajo a un mediano plazo comprometido. Y yo creo que no va a haber problema. En poco tiempo mucha gente puede estar hablando y ya con certeza de que está en un proceso de metodología, o sea, bajo la serie ISO 19650. No lo veo difícil, honestamente. Acá, digamos, se ve mucho, por lo menos en este gráfico que nos aporta el de gestión de información, se habla mucho de la parte de contratación. Hoy en día los abogados son los que deberían estar empezando a entender la ISO y BIM para poder en los proyectos empezar a gestionar la parte de contratación. ¿Existe dentro de los estándares ISO ya formatos preestablecidos para definir procesos de contratación o de licitación en función de los proyectos sean la fase uno o la fase 2 de un proyecto? La respuesta simple es no, pero no porque le falte, sino porque yo creo que no está enfocado en eso. Está enfocado primero en hacer entender a la gente que es necesario, porque yo creo que es una parte muy importante que hoy día no se le toma el peso. ¿Ya? Entonces hace harto énfasis en que es muy necesario, pero deja abierto a que cada uno lo pueda hacer como quiera. No dice quién debe hacerlo ni cómo debe hacerlo exactamente, pero dice que tiene que estar el proceso. Em, pero eso también es un desafío. Eso, la verdad que es complejo. Por lo menos es complejo a nivel privado. A nivel, a nivel público eso es más estandarizado por un tema de transparencia. Ahora, contame una cosa. Acá tenemos, estamos entendiendo, toda la organización, todas las organizaciones están empezando a entender el tema de los BEPS, de los planes de ejecución BIM. ¿Cómo influye ISO en el plan de ejecución BIM? ¿Es algo que tiene que ser aplicado? ¿Es algo que se va aplicando a profundidad? Si el BEP no lleva ISO, no es ISO. O sea, la relación entre BEP y ISO, ¿cómo se da? Ya, con todo el respeto del mundo, pero también es una pregunta válida. Y ahí veo, hay varios temas en la pantalla, que es el BEP, abajo está el CDE, y voy a hablar de los EIR o requisitos de información. Y yo voy a ser majadero en esto. No, no, no es un proceso tajante, esto es un proceso de mejora continua y es un grado de madurez. Entonces, a ver, pudieses seguir un proceso 19.650 sin un BEP. Puedes aplicar muchas partes. Puedes aplicar un BEP sin la ISO, también lo puedes hacer. Pero la ISO tiene un proceso estructurado
que en cierta etapa, que ya tiene que ver en la etapa de contratación, ¿cierto? A ver, es la relación entre los actores principales de un proyecto, entre la persona que solicita información y la persona que genera información. Entonces, la solicitud de información desde el que la requiere al que la produce se hace mediante un requisito de información que está ahí en la pantalla a mano izquierda, ¿cierto? El requisito. Ahora, la respuesta del proveedor de información al que solicita información se manifiesta en un plan de ejecución. Y ese plan de ejecución tiene carácter general para licitar, y una vez que está adjudicado, se tiene que especificar el plan de ejecución con lujo de detalle. Ahora podemos entrar y podemos hacer toda una charla de cómo desarrollar un plan de ejecución, ¿cierto? Que bueno, eso también es parte del curso. Pero eso ya creo que es detalle y escapa del concepto del espíritu de lo que estamos hablando ahora. Nos preguntan que si la ISO 9001 posee un mapa de procesos 19650. ¿Tiene esto y existe ya un plan de auditoría para la norma o la ISO 9001? Si es estándar, ¿se puede auditar en los procesos aterrizados para una empresa? Lo digo por si me quiero certificar en la ISO 19650. Y ahorita vamos a hablar de certificación. Entonces, Ya, no sé ya, si a ver. entendiste la pregunta. Más o menos voy a tratar de elaborar. Bueno, ahí tiene que ir una pregunta que habla de la ISO 9001. A ver, uno no tiene que estar certificado ISO 9001, ni ISO 55000, ni ISO, déjame revisar, ya no me acuerdo cuál era la otra. No tiene que estar certificado en nada para poder estar certificado, ¿cierto? Obviamente los procesos conceptuales que uno adopta al certificarse ISO 9001 ayudan mucho, siguen la misma estructura, pero la ISO 19650 está contenida dentro de las otras. O sea, yo para certificarme ISO 19650 no miro hacia afuera, miro hacia adentro, y no es un requerimiento. La ISO 19650 sí tiene un proceso estructurado, al igual que todas las otras normas, y por lo tanto, sí es auditable y certificable. Ahora, yo creo que estamos todos en pañales y para poder certificarnos, independiente de que alguien se pueda certificar, lo cual yo creo que sí se puede, eh, para mí hoy día todavía no tiene mucho sentido porque esta norma tiene impacto, al final nosotros queremos aumento de productividad en un ecosistema de construcción y para eso tiene que haber madurez entre muchos actores del proceso de construcción, no solo yo. Tiene que estar mandantes, bueno, esperemos de la traducción en otro español, pero lo que sería un proveedor de información principal y un proveedor de información secundario. Hay muchas personas. Entonces, a ver, ustedes pueden buscar certificaciones principalmente en Reino Unido. Hay entidades que certifican. De hecho, en Chile hay según lo que entiendo yo, hay una sola empresa certificada, pero tuvo la facilidad de certificarse porque es una empresa multinacional la cual ya estaba certificada en Europa. Yo creo que es más por un beneficio interno que de la compañía a nivel global. No me gustaría empezar a hablar de certificaciones en este minuto porque se requiere más madurez. Ahora, Eso una pregunta, Manuel. Un día de estos que posteamos el tema del curso, nos decían, bueno, y la certificación, y la certificación. En Latinoamérica, ahora que he entrado a este mundo educativo, certificación significa cualquier cosa. O sea, en Chile certificación y en Costa Rica certificación significan dos cosas completamente diferentes. Mira, ¿Qué es estar certificado ISO 19650? ¿Se certifica la persona? ¿Se certifica el proyecto, el proceso, la empresa? ¿Qué es certificarse en ISO? bueno, te lo voy a responder justo leí las preguntas y aprovechando de responder la pregunta de un amigo, don Ignacio Falcone, pregunta, hola Manuel, Saludos a Ignacio.
es que esta pregunta tiene que ver con lo que tú estás comentando. Según tú, BIM 360 cumple los términos de la norma ISO. Entonces, ahí tocamos dos puntos. El famoso CDE, que quizás podemos hablar en un tiempo más, pero pregunta si este BIM 360 cumple con los términos de la norma ISO. Por ejemplo, BIM 360 tiene si tú le preguntas a un vendedor de software, te va a decir que el BIM 360 cumple con todos los estándares ISO habido y por haber. O quizás estoy exagerando, pero sí, los cumple. ¿Ya? Pero entonces, si tú le dices eso a la persona que viene a certificarte, la persona va a saber, según el proveedor, que efectivamente cumple y te va a dar el visto bueno por ese ítem. Lo más probable. Me podría equivocar, pero creo que lo más probable. Y la verdad es que el programa en particular tiene la factibilidad de que tú desarrolles tu proyecto bajo ISO 19650, pero queda netamente definido por tu proceso. Y te puedo garantizar que la mayoría de las personas, la metodología que desarrolla dentro de ese programa no cumple los parámetros de la 19650. Por lo tanto, tu proceso dentro de ese ambiente común de datos no estaría certificado. Sin embargo, va a llegar un certificador y probablemente te va a dar un visto bueno. Entonces, por eso yo quiero que esto también tiene mucho de ética. Uno puede mentir en cualquier certificación y probablemente la vas a pasar. Pero es mentirse a uno mismo, la verdad. No vas a ayudar al proceso. Claro. En este tema de la parte de actores, o sea, cuando hablamos de que los actores, si están certificados o no, olvidándonos un poco del tema de la certificación, cuando hablamos de los actores y empezamos a hablar de la información, Eso ¿verdad? es importante. Hay tres, según el esquema de jerarquía, ¿verdad? Tal vez hablemos un poquito de esto porque eso es una de las cosas que desarrollamos en el curso sobre la jerarquía de requisitos de información para las tres partes, o sea, todos tenemos que tener el mismo acceso, son procesos muy documentables, son procesos muy trazables. ¿Cómo se maneja la información bajo un esquema ISO? Bueno, también hay muchos conceptos y eso es lo bueno porque te escucho hablar y te entiendo todo lo que dices porque yo probablemente también hablo de esa manera, pero a nivel ISO hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Ya? Primero entender que la gracia de la ISO es que define claramente los macrogrupos de actores y le asocia las responsabilidades en cada etapa del proyecto y las evidencias. ¿Ya? Ese yo creo que es la principal utilidad. Hace responsable a cada una de las partes abiertamente en todo el proceso de construcción. Que no tiene la otra parte de la pregunta, comentario, tiene que ver más que nada con la estructura y el proceso dentro de un ambiente común de datos. Hay un capítulo específico para eso y todos los requisitos que uno debe cumplir. Y ahí ese proceso puede ser de muchas maneras mientras cumplas con el macro. Por otra parte, y esto ya puede ser hasta incluso algo más conflictivo, tú puedes cumplir con todos los requisitos de la ISO de un CDE sin una plataforma tecnológica. Te pregunto. ¿Podrías hacerlo? ¿Qué opinas tú? Si yo te pregunto, ¿puedo hacerlo con una... No sé si ustedes ven ahí mis carpetas. ¿Las ven en mi pantalla? Ajá. Total. Pregunta, ¿eso puede Todos ser, tenemos uno de esos. ¿eso puede ser un CDE? Por supuesto. Y efectivamente, o sea, guardando las proporciones, pero eventualmente podría ser algo así si está el proceso estructurado exactamente como lo solicita la ISO. Entonces, por eso no me gustaría mezclar tantas cosas si entramos a cómo implementar un CDE en una solución tecnológica importante. Bueno, ahí da para todo un capítulo de discusión, ¿cierto? Ahora, hablando un poco, vamos a ver, retomando un poco preguntas y tal vez para enfrascarte un poco, orientando la pregunta de Ignacio, saludos para Ignacio. BIM 360, Procore,
Aconex, Teamwork, Cipe Server Center, el de Bentley, que no me acuerdo cómo se Beam llama. Cloud, Todos esos, Beam Cloud, Bing Cloud, el que tiene Trimble, que es Trimble Connect. exacto. Todas estas herramientas están orientadas a un flujo ISO, no todas. BIM 360, por lo menos por donde pregunta Ignacio, no lo sé. ¿Cumple con poder documentar un proceso ISO? Bueno, ahí yo no puedo hablar de, sé de todas las herramientas que hablas, conozco varias, no todas, y de esas que conozco, menos sé si todas cumplen. Habría que preguntar a los proveedores y empezar a... Eso ya hay que meterse en el tema. Yo sí puedo decir que BIM 360 en particular, yo me manejo en esa plataforma, cumple con prácticamente todos los requisitos. ¿Pero los requisitos de qué? Entonces, la respuesta que uno piensa es de un CDE, ¿cierto? Pero eso es importante también, y eso también lo desarrollamos en el curso, no hacerse la idea de que esos softwares son un CDE. Un CDE no es eso. Un CDE puede componerse de muchas cosas, como hablamos, de carpetas en mi escritorio, de varias soluciones en conjunta, de varios servidores en distintas partes. Puedes tener tú una parte de un CDE en tu oficina y otra parte en la mía, mientras tengamos un proceso estandarizado. El conjunto puede ser un CDE, pero lo más importante es que en el fondo es lo que tú tienes en la pantalla, es lograr tener un modelo de información del proyecto y del activo, todo eso, ¿cómo se llama? Soportado en una solución, en una o varias soluciones, ojalá tecnológicas, el proceso entero mapeado, y lo más importante es el proceso, es uno de los requisitos principales, es que todo este proceso y esta solución de CDE, soluciones, combinación, tú puedas registrarla en cualquier momento, tengas registro de todas las versiones, en el fondo de toda la trazabilidad de toda la información generada en el proyecto. Ese es el requisito. Entonces habría que entrar a ver si cada una del conjunto de soluciones cumple con ese requisito, ¿no? Hablando un poco ya, digamos, de la parte en sí de modelos. Hemos venido discutiendo a lo largo de estos años el famoso LOT, si es nivel de desarrollo, nivel de detalle, entregables por fases, si en la fase de diseño se debe llevar un modelo a X o Y. ¿ISO ayuda a facilitar esta comunicación o este entendimiento de los niveles de modelado o de la madurez de un modelo? Bueno, no quiero responder, pero siempre es sí y no, porque ISO no te va a decir lo que tú tienes que hacer, sino te va a decir, en el fondo, a simple palabra, pónganse de acuerdo. Y tienen que ponerse de acuerdo en este capítulo y dejarlo expresado acá, qué es lo que van a hacer. No te dice, usted debe definir los hitos del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo varía ese modelo en los hitos del proyecto? ¿Cuáles son las estrategias de federación de modelos? Si es que la van a tener. Pero no te dice cuál es buena ni cuál es mala, porque todas son factibles, la verdad. Y depende del tamaño del proyecto, depende de los integrantes, los recursos, la tipología de proyecto. Un mismo proyecto se puede hacer de dos maneras, y yo lo he vivido. Entonces, la ISO nunca te va a decir cómo tienes que hacer las cosas. Te va a dar una guía. Ya eso es más detalle. Y eso tiene que ver ya con el anexo local de los países, si es que alguien está en posición de decirte cómo hacer las cosas. En particular, el estándar de proyectos públicos, que en el fondo es, como dice, es el intercambio de información entre el gobierno y sus proveedores. El gobierno, por supuesto, que está en posición de detallarte ciertas cosas, y lo hace. Pero eso no necesariamente es aplicable entre privados en el mismo Chile, porque nadie puede decirte lo que un privado tiene que pedir necesariamente. Hay que ser cuidadoso con eso.
Sí, con el tema del sector privado es un poco más complejo. Ahora, hay unas preguntas interesantes. Don Orlando Murillo dice, dado que redactar los usos BIM, o sea, dado que redactar los usos BIM para el proyecto es básico y fundamental, ¿dónde resuelve la norma ISO la guía para plantearlos? En el plan de ejecución. Eso es que Creo no que, está detallado, porque eso ya tiene más que ver con una cosa particular de cada región. Eh, eso debería ir en el plan de ejecución. Lo que la ISO promueve es que en etapa de licitación, cuando te invitan a licitar, tú tienes que responder con un plan de ejecución y ese plan de ejecución tiene que contener cierto contenido a nivel macro. ¿Ya? Y ahí dentro de ese círculo que se complementa una vez que ya fue aceptada o fue adjudicada la licitación, se tiene que mejorar y definir, pero no entra en el detalle de los usos en particular, pero ahí se enmarca los usos. Bien. Tú lo puedes ver con lujo de detalle en temas del plan BIM en el estándar nacional. Están las plantillas de un plan de ejecución de licitación o antes de licitación y después un plan de ejecución de adjudicación de proyecto que está mucho más completo. Las plantillas están en internet gratis y es una realidad más local que a nivel ISO. acá digamos, en la misma línea, para seguir con la otra pregunta de don Orlando, eh, en Costa Rica, al no tener ninguna norma, por lo menos países, tratamos de adoptar los usos y objetivos que plantea Penn State, ¿verdad? Son los 23 usos que son más fáciles, digamos, de 25. tropicalizar, ¿verdad? 25, perdón. Los hemos venido trayendo, ¿verdad? Los hemos ido trayendo poco a poco. De hecho, la norma chilena se basa en esos usos, ¿verdad? Literalmente no quiero decir que es un copy-paste, pero es que realmente al final Dilo, son usos que dilo, hacen mucho sentido. dilo. Y el tema principal de esto es los usos tienen que ver, o sea, ISO no te dice cómo plantear los usos, ¿cierto? Ese es el resumen de tu respuesta. Exacto. Okay. A veces hay Exacto. confusión. Igual tampoco No, los roles. no, dice que debe haber cierto contenido, pero no especifica que tú tienes que hablar de los 25 usos de Penn State. Eso es una cosa local, es un detalle que no te lo puede obligar la ISO a hacerlo, pero al parecer está haciendo un consenso a nivel mundial. Y fue todo, a ver, el plan BIM preparó, obviamente, para la mesa de trabajo un anteproyecto, un borrador, el cual dijo abiertamente que se iba a basar en los 25 usos de Penn State. Y fue una discusión abierta y la votación salió positiva y decidimos adoptar exactamente los mismos. Y yo creo, y como ahí tú lo dijiste, en el fondo es un copy-paste, pero está bien que se haga así, porque esos son el tipo de cosas que uno necesita estandarizar. Ojalá, a ver, que la ISO no te puede obligar, pero sería ideal que lo estandarizáramos a nivel mundial. Ojalá, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? A nivel macro. Esos usos van a suceder en cualquier proyecto de construcción aquí en Costa Rica o en México. ¿Ya? Y sería ideal que todos lo adoptaran, ojalá igual. Y así como Chile en el Ahí fondo copió eso, ojalá lo copien muchas personas más. viene, terminando para la pregunta de Orlando, dice, estoy iniciando un proyecto de factibilidad para modernizar una planta hidroeléctrica. Considero que debe ser ISO 19650 la que norme la metodología del trabajo BIM desde el inicio, términos de referencia, IRB. ¿Tiene alguna oposición a que se presente esto como imprescindible en estos momentos para un proyecto o puede seguir pasando una norma a otra de las que vayan a llegar a no ser oficiales? Mira, depende de que se puede, 100%. De que sería ideal, me encantaría. Pero si el ecosistema no está preparado, nadie gana con eso. En el fondo es lo mismo que exigir BIM a especialistas que no sepan hacerlo. Lo único que vas a lograr es estresar el sistema. Entonces, alternativa uno, te preocupa,
de incluir en el ecosistema gente que tenga, o sea, que tú tengas certeza de que lo puede cumplir, o bien lo empiezas a madurar, empiezas a incluir ciertas cosas, pero incluirlo a raja tabla, sin entender si el ecosistema está preparado, creo que es dañino. Acá hay una pregunta interesante, anónima, dice, ¿COBI es un estándar para el BIM nivel 2? ¿La ISO contempla el COBI y el control de activos? El COBI es algo muy particular. No tiene que... Es una... A ver, el COBI es un estándar a nivel ya importante, a nivel Más maduro. con mucha adopción, pero es para traspasar, es algo muy específico, para traspasar la información de un desarrollo del desarrollo de un proyecto a la fase de operación y mantenimiento. Es muy específico. El COBI no está a nivel ISO. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, algo más conocido que el COBI es el IFC, ¿cierto? El IFC es una estructura internacional independiente de software para modelado de información, y la ISO tampoco habla de IFC, siempre predica en el OpenBIM en formatos interoperables, eso sí, pero no te puede exigir que uses IFC o COBI. Ahora, vamos a ver, hay un gráfico en la pantalla que es el diagrama de subactividades de las fases de desarrollo. ¿Podrías hablarnos un poquito de este gráfico que se propone? Mira, ese gráfico, a ver, es complejo porque tiene mucha información. Ese gráfico recopila 80 páginas de normativa de algo bastante nuevo en una sola página, que una vez que lo entiendes, es un muy buen resumen, pero creo que tiene demasiada información. Habla bueno, las diferentes etapas, los encargados de cada etapa, qué documentos se generan en cada una de las etapas, pero la verdad es que no habla de la importancia de cada una de las etapas. Entonces, creo que en este minuto, no sé si me gustaría elaborar, sobre todo con la respuesta inicial, es que la gente no conoce mucho esto. Entonces, quizás con este gráfico puede estar un poco mareado. Hay gráficos que son mucho más sencillos que ese. No sé si en ese documento, pero, pero que No, rehúsen. en este no. No, que en el fondo muestran el flujo de las macroetapas. Y yo con eso me quedaría a este nivel. Que en el fondo, a ver, no sé si quieres te lo puedo mostrar. ¿Puedo compartir yo o no Claro, improvisamos en dale, eso? dale, ya puedes compartir. Ya, déjame buscar 19.000. Mientras tanto, mientras que buscas eso, dice Manuel Peña, Manuel, existen varias metodologías para la gestión como Prince2, Six Sigma, IPA, PMI, BIM, BDC, metodologías ágiles, etcétera. Con tu experiencia en la gestión en la industria de la construcción, ¿qué metodología a seguir o qué metodologías aprender para combinarlas a basarnos netamente en ISO 19650? Wow. Wow. La ISO no habla. A mí me gustan ese tipo de cosas. Espérate, te voy a buscar una. Es que estaba buscando en mi computador, pero antes, para seguir con la pregunta. A mí siempre me han gustado, desde un amigo que me habló de probablemente 15 años atrás de metodología Six Sigma que implementaban en Coca-Cola a nivel mundial. Ahí me fui metiendo a poquitito en esas cosas. Y es un camino en paralelo que yo creo que te mejora cualquier cosa en la vida. De hecho, todas esas metodologías se pueden implementar en cualquier industria, ¿cierto? Y en la construcción particular también. La ISO solamente habla en la parte 1, donde establece cómo debería ser un flujo de información macro y dice más o menos explícitamente que uno tiene que entrar en un proceso iterativo de mejora continua, ¿cierto? De desplegar, revisar, monitorear, mejorar, y siempre un espíritu de mejora continua. Y creo que todas las herramientas anteriores se enmarcan más o menos en ese concepto. Son 100%
complementarias, todas a ver, dame un segundo. Dice, Acá también creo que mientras que encuentras el documento es muy estoy importante casi. la intención de desarrollar un curso introductorio es poder realmente entender su aplicación y profundidad, ¿verdad? O sea, que las personas tengan las herramientas necesarias para poder llevar esto a la práctica. Obviamente se necesita un nivel importante de adopción, se necesita muchísimo compromiso, pero es posible adoptarlo, ¿verdad? O sea, no importa al final el tamaño de la empresa. O sea, esa pregunta la encuentro buenísima, porque 100%, y esa es mi respuesta y me emociona. Cualquier persona de cualquier tamaño de proyecto, de grande, desde una persona hasta una organización puede puede implementar esto en sus proyectos de cualquier tipo, con mucha honestidad. No lo digo solo para vender, pero efectivamente ese tipo de cosas son las que conversamos en el curso y me gusta más tomarme el tiempo cerca de esos puntos. Efectivamente. Estoy a ver. Bueno, voy a mostrar una lámina efectivamente del curso, ¿ya? Del proyecto del curso. Entonces, está acá. Tú me dices, ¿se ve el PowerPoint? Sí, se ve perfecto. Ya. Capítulo 5. En el fondo, esa lámina que tú mostraste es... dame un segundo, ahí sí. Esa lámina que tú mostraste es una manera tabulada, ordenada de esta sección de la mano derecha. ¿Se entiende? Es todo el proceso de la norma, que es bastante complejo. No se metan en eso, yo no creo, puede sobrecargar mucho ahora. Solamente hay que definir las etapas macro y hay un nivel intermedio de subetapas. Y cómo tienen que estar todas estas etapas en el proyecto, ¿cierto? De aquí hacia abajo y no saltarse ninguna. ¿Qué grado de adopción y todas las cláusulas de cada una de las etapas? Bueno, eso nadie lo puede hacer de un principio y eso requiere un nivel de madurez bastante alto y demora tiempo, nadie hace todo de un día para otro. Entonces, enfocarse en las macro etapas y no saltarse ninguna de esas. Pero bueno, eso detallamos bastante en el curso y nos vamos a tomar bastante tiempo en eso, en cada una de las macro y vamos a llegar hasta las cláusulas más importantes, por supuesto. Manuel, Juan Benjamín Moncada nos dice, ¿cuál es tu experiencia? El Building Smart habla de la ISO 29481 sobre los procesos tanto como IDM y BPMN. ¿Crees que es algo que se debe incorporar en las empresas para llegar a mejorar sus procesos y lograr implementar mejor la ISO 19650? No. Negativo. No, me explico, me explico. A ver, lo que promueve Building Smart, probablemente yo sé lo que está hablando, es un famoso triángulo, el triángulo de la interoperabilidad. Ya, bueno, ya que estamos acá, voy a regalar otra laminita de nuestra presentación, que también está en la presentación. Dame un segundo para buscarlo. Y eso está en el capítulo introductorio, y me imagino que es esto lo que está hablando. Y ahí que nos corrija si es verdad o no. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, en muchas partes van a ver este triángulo, que son los tres pilares fundamentales de la interoperabilidad. Pero la interoperabilidad es todo un tema y esas normas son gigantescas. Cada una de esas normas también tiene varias partes. La ISO establece que usted debe promover la interoperabilidad, ¿ya? Ahora, en particular, yo no soy experto en todas estas normas para nada, conozco harto, pero no a nivel que podría dar una cátedra. Entonces, el tema de los procesos es una cosa netamente informática y eso es más a nivel de proveedor de software. Entonces, creo que habló de esta norma, la 29481, ¿ya? Information Delivery Manual. Yo lo único que quiero que entiendan que de esta norma se desprenden
y ahí estamos entrando en un área mucho más chica, los Model View Definition, que son simplemente distintas fotografías de la estructura de datos IFC, que es bastante conocida, pero si tú te fijas, estamos hablando ya un idioma mucho más detallado, que no es el idioma que se habla en la ISO. Y finalmente, todo modelo debe tener una estructura de clasificación, y esta norma, la 12006 parte 3 y toda la serie, promueve una metodología para definir una estructura. ¿Ya? No define cuál estructura. Y ustedes pueden buscar o sea, en el mundo, hay varios sistemas de clasificación que adoptan esta norma ISO 12006, como por ejemplo Uniclass, Omniclass y varias otras conocidas. Entonces, si te fijas, eso es un detalle mucho más profundo que no es la conversación a nivel ISO. Sin embargo, podríamos elaborar otro día en ese tipo de cosas. Claro, acá un poco para resumir lo que hemos venido conversando y agradecerle al montón de gente que todavía sigue conectado después de una hora y un ratito que ya llevamos hablando. Promover la importancia del buen uso de la ISO o el entendimiento completo de la ISO es desde donde estamos nosotros partiendo con este curso, con este taller introductorio a la ISO en su serie completa, bueno, en su serie fase 1 y 2. Manuel, al final lo que te preguntaba mucho relacionado hacia si se puede o no vivir con la ISO, si se puede adoptar o no, tenemos que, a veces somos muy puristas, o sea, un proyecto puede tener una parcialidad ISO o debe adoptarse para un proyecto o para una empresa o para un grupo de empresas. O sea, al final, ¿dónde y quién lo debería adoptar? Todos. 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 Yo, cada vez que me meto más en este tema, me gusta mucho más. Eh, Insisto en el tema de madurez, cada persona en el ecosistema de un proyecto de construcción tiene que adoptarlo, o ojalá sería ideal, de a poco. Debe madurarlo, no lo van a poder hacer de un día para otro, y si lo hacen solamente para lograr tener el diploma y el certificado, lo van a poder hacer, pero pongo mis manos al fuego de que no lo van a aplicar bien en el proyecto. No tengo ninguna duda. Por otro lado, Acá, deben, cada uno debe certificarse en el rol que le corresponde. Así se certifica uno. Como tú lo dijiste, hay 3 roles principales identificados en la norma, y esas son las 3 certificaciones. Tú no te puedes certificar como mandante si eres, o sea, puedes, pero tienes que demostrar que tu organización hace eso. Certificarte como la parte que eres, el rol que te corresponde. Y en la medida que todos estén certificados, tu ecosistema, el proyecto va a poder desarrollarse bajo la metodología, bajo la serie ISO 19650. hay un aporte acá de Francisco Maureira. La relación con otras normas ISO que pueden apoyar completamente la 19650, ISO 9001 en calidad, ISO 55001 en gestión de activos, cuando ya un proyecto está construido, ISO 21500 en gestión de proyectos, ISO 4401 en gestión de trabajo colaborativo, tomando en cuenta la base del BS 11000, de 100, perdón, sí, 11.000, ISO 4100 en gestión de instalaciones y ISO 2701 seguridad de información alineada con la ISO 19655. Mira, déjame complementar un poco. Bueno, yo conozco a Francisco, muchas gracias, y él es experto en estas cosas, así que lo que dice tiene toda la razón. Pero no se abrumen si no las conocen. Si ustedes conocen todas estas normas y están certificados, bueno, muchísimo más fácil, me imagino, va a ser entrar en este sistema normativo, pero no es requerimiento. Eso que quede absolutamente claro. No tienes, bajo ningún punto de vista, que tener alguna de esas certificaciones para poder empezar esta otra. Ni los conocimientos, para ser súper claro. Sobre todo para uno de los roles más importantes, no sé si más importante, yo no voy a hablar de importancia, pero los que albergan la mayor cantidad de gente dentro de un proyecto de construcción, que son en el fondo los proveedores y los contratistas, ¿cierto? Obviamente en un proyecto hay un cliente y muchos proveedores. Y los proveedores en general, proveedores más pequeños, no conocen de esto.
pero no es impedimento para certificarse o para aprender de ISO 19650. Perfecto. Manuel, hemos llegado ya a 1 hora y 10 minutos, tenemos todavía gente conectada. Me gustaría que hicieras un repaso del contenido del curso para invitar a la gente que esté interesada. Son 4 días. Aquí tenemos un errorcito con las fechas, nada más, no es Exacto. 1 de julio. Lo corrimos una semana para poder hacer este webinar. Las fechas son del 8 al 11, 8, 9, 10 y 11 de julio. Perdón ahí por el error, ese era el flyer viejo. Y entonces, si quisieras hacer un repaso un poco de los contenidos que vamos a desarrollar. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama? La importancia es que primero entiendan, entiendan y ojalá les quede algo dentro de la importancia de definir un proceso para el manejo de esta cantidad de información que se genera cuando usamos BIM en los proyectos, porque es muchísima más que la que teníamos antes. O por lo menos ahora sabemos que está, no me queda tan claro, pero de que lo hay y es muy importante ponerle foco en eso. Y después, por supuesto, la metodología propuesta o el procedimiento propuesto es lo que promueve la serie ISO 19650, las únicas 2 partes publicadas, bueno, perdón, hasta cuando hicimos este flyer eran las únicas 2 partes publicadas. Las tratamos una en cada día, por supuesto, y tienen muchos términos que no son del otro mundo, pero son nuevos y esto necesita un grado de maduración, así que lo hacemos con calma, revisamos toda la norma, no vamos a leer palabra por palabra, yo resalto los aspectos principales y trataremos de elaborar con experiencia mías y de los participantes. Y por último, el cuarto día, darle una bajada ya más real, más tangible, para que ojalá se vayan a su casa o a su organización y el día siguiente puedan partir con algo y se lleven algo sólido de esto. Más tangible, que es lo que hace uno en el día a día, para poder también mostrárselo a su gente y empezar a motivarlos a todos a involucrarse en este ecosistema ISO. Nos los invitamos full a participar en el curso. Francisco nos sigue complementando ahí con las normas y la facilidad de implementar la serie 1. Y como último, si en la industria se habla de implementación BIM, se debería hablar de manejo de información de normativa ISO 19650. Creo que ese es el objetivo mucho de lo que estamos tratando acá hoy. Manuel, mil gracias por haber sacado tu tiempo para aclarar. Teníamos muchas consultas de gente preguntando por el curso. Creo que esto logra clarificar mucho los objetivos que estamos trayendo. A la vez, también es súper importante para nosotros seguir impulsando y motivando el conocimiento, la propagación desde una plataforma como es este portal que tenemos que se llama TIC, que es nuestra serie webinar. Este lunes 29 vamos a tener 4 expositores bastante referentes de la industria, bueno, un par de compatriotas y amigos tuyos. Esteban Campos, socio fundador de Punto Lab, para mí uno de los referentes más importantes en educación en Latinoamérica. Carolina Soto, la directora del Plan BIM de Corfo, y aparte de eso, directora de la Red Latinoamericana de Gobiernos BIM. Por el sector privado va a estar Sebastián Orrego, que es el director de la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción y coordinador del BIM Forum Latam de la FIC, de la Federación de Cámaras. Y un actor que ahora cada vez suena y resuena más, que es por el Banco Interamericano de Desarrollo, Blanca Torrico, que es la directora de la División de Competitividad y la encargada del capítulo BIM, por lo menos en Costa Rica y otros países, hablando de estas adopciones, hablando de lo importante que es tomarnos muy en serio el tema BIM, cómo realmente se está transformando el sector público y privado. Así que a los que siguen acá conectados, pues los invitamos full a que participen. Gracias a la gente que está en Facebook Live, gracias a la gente que está conectada por Zoom. Igual, de nuevo, les invito a, si quieren más información sobre el curso, les vamos a estar haciendo llegar a sus correos que dejaron en la inscripción el programa de nuevo completo del curso, con todos los datos y el documento que vimos hoy, que es un documento gratuito que se puede compartir perfectamente. Así que, Manuel, te dejo para que hagas un cierre y de verdad muchísimas gracias por haber participado hoy en esto.
No, gracias a ti por la invitación y la tremenda asistencia de la gente hasta final. Es que a mí me encanta hablar del tema, entonces si tú no me paras podemos seguir hablando una hora más y mi señora no está muy feliz en este minuto, pero porque acá ya se pasó la hora de almuerzo hablando de temas ISO. El que quiera cualquier información, feliz que me contacte a través tuyo, porque me encanta hablar del tema, simplemente. Y obviamente invitarlos al curso, que creo que va a ser muy, muy entretenido y enriquecedor para todos, para mí conocer también todo lo que están haciendo ustedes. Muy invitado y muchas gracias por la oportunidad, Johnny. Perfecto, muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos, ojalá nos acompañen el lunes y a los que van a matricularse en el curso, nos vemos en el curso en una semana. Así que bueno, chao y muchísimas gracias.